Por análisis de varianza. A ver, ¿qué es un análisis de varianza? ¿Qué es una varianza? ¿Qué es una variación? La variación va a ser una diferencia. Entonces, el análisis de varianza es un análisis sobre la diferencia existente entre los datos recolectados de los distintos tratamientos en un experimento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un análisis de varianza, vamos a hacer referencia a un análisis estadístico donde nosotros vamos a calcular ese análisis permitiendo que podamos tomar en cuenta cuánto de esa varianza es atribuible al tratamiento y en qué porcentaje, ¿no?, esa varianza es atribuible a lo que es el error experimental. ¿Correcto? Entonces, la variación o la varianza, ¿no?, va a ser igual a la variación del tratamiento más la variación del error experimental, ¿no? Trabajemos con una especie. ¿Qué les parece los porcinos? ¿Ya? Imagínense que yo tengo a mi cargo, 20 porcinos, ¿no?, que los acabo de destetar, ¿no?, cada uno que tiene un peso de 5 kilogramos. Y claro, en 5 meses yo tengo que hacer que esos porcinos engorden hasta que alcancen al menos un promedio de 100 kilos o alrededor de 100 kilos, ¿no? Para eso, pues puedo disponer de varios alimentos que yo puedo comprar pues de manera muy económica, ¿no? Por ejemplo, la borra de la chicha de maíz, ¿no? ¿Han probado alguna vez chicha? No. Sí, ¿verdad? Está hecho de maíz. Entonces, ¿cómo se hace la chicha? Se agarra el maíz, ¿no?, se lo desgrana por completo, se lo coloca en una poza para que macere, ¿no?, y van pasando los días, va saliendo una parte líquida, la cual también va fermentando por la acción de las bacterias, y esa parte líquida que tiene un grado alcohólico es la chicha, ¿no? Entonces lo que se vende en las chicherías es la parte líquida. En cambio, el producto residual, la parte sólida, es lo que sirve como alimento para los porcinos, ¿no?, y funciona muy bien para lo que es el engorde. Otro alimento que también es muy bueno es la borra de cerveza, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, la cerveza no la hacen de cebada, la hacen de arroz, ¿no? Entonces, igual que la chicha, ¿no?, el arroz se lo hace macerar, ¿no?, se saca lo que es la parte líquida y de hecho la parte sólida ya también es alimento para los animales. En este caso también puede ser utilizado para los porcinos, ¿no? Otro alimento muy interesante para los porcinos, ¿no?, tiene que ver con lo que es
alimento peletizado. Entonces, las empresas ya te venden alimento peletizado en base a lo que son desperdicios de supermercado. Entonces, los supermercados, cualquier alimento que es vencido, lo retiran inmediatamente, pero ese alimento pues puede ser procesado porque tiene un cierto tiempo más de durabilidad para los animales, un tiempo muy corto, pero si se procesa de inmediato se puede vender y se puede aprovechar. Entonces, ese alimento peletizado, entonces te lo pueden vender incluso barato si es que lo fabrican por ahí, no es tan caro. Entonces nuestro experimento va a ser probar 3 tipos de alimento en lo que van a ser 20 porcinos de engorde. Entonces yo voy a tener acá mis porcinos. Un breaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí están mis 20 porcinos. Ya que tengo mis 20 porcinos enumerados, entonces lo que puedo hacer es dividirlos por tratamientos. Entonces, lo que yo voy a hacer es formar mis tratamientos. Como siempre les había dicho, necesito un grupo para hacer la comparación. Y ese grupo, o ese tratamiento, ¿cómo se llama? Es el tratamiento testigo. Muy bien. Luego, yo voy a tener mi siguiente tratamiento. ¿Cómo se llama? El tratamiento en base a lo que es la borra de chicha, o el tratamiento número 1, T1. El tratamiento testigo habíamos dicho que era el T0. Muy bien, voy a tener el tratamiento número 2, o tratamiento en base a borra de cerveza. Muy bien, a borra de cerveza. ¿Ya? Y por lo tanto también voy a tener mi tratamiento número 3, o T3, que va a ser en base a pellet, alimento pelletizado. Voy a utilizar estos 4 tratamientos para hacer mi experimento. Por lo tanto, estos 20 porcinos los voy a dividir en estos 4 tratamientos, ¿correcto? Ahora viene la aleatorización. La aleatorización quiere decir que voy a hacer una distribución, ¿ya?, al azar de estos 20 animales en cada uno de los grupos. 20 dividido entre 4, 5, muy bien. Entonces, 5 animales voy a colocar en el tratamiento testigo. 5 animales voy a colocar en el tratamiento con chicha. 5 animales voy a colocar en el tratamiento con borra de cerveza. Y finalmente, los últimos 5 animales voy a colocar en el tratamiento en base a pellet. Sin hacer ningún tipo de selección, sin dar preferencias, ¿ya? Simplemente voy a distribuir a estos animales al azar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, luego de cierto tiempo, ¿ya? Luego de cierto tiempo, luego de los 5 meses, ¿no?, que ya ha pasado en lo que yo he hecho mi experimento, lo que voy a hacer es únicamente hacer un pesaje de los animales. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver ahí? ¿No? Voy a notar que este animalito, ¿no?, el número 1, lo he metido en lo que es el tratamiento 2, ¿no?, en lo que es
borra de cerveza. Y he evidenciado que este animalito, que pertenece al tratamiento 2, ha incrementado, ¿no?, 92 kilogramos de peso, ¿no? El siguiente pertenecía al tratamiento número 4, con pellet. Y este animalito ha incrementado únicamente 90 kilogramos. El 3 ha entrado al tratamiento testigo, ¿no? El testigo, que habitualmente pues tiene el alimento concentrado que se prepara en la granja. Este animalito ha alcanzado un peso de 91 kilogramos, ¿no? El número 4 ha ido al tratamiento número 1 y ha ganado un peso de 93 kilogramos, ¿no? En todo caso, para hacerlo más sencillo, ¿no?, simplemente voy a colocar acá los valores recolectados a partir del experimento, ¿no? Tratamiento 2, 92 kilogramos. Tratamiento 4, perdón, este era el 3. Así es. Tratamiento 3, 90, 91, 93. ¿No? Entonces, haciendo la distribución, puedo decir que vamos a tener 92, 94, 91, 89, 95, 95, 92, 97, 92, 92, 94, 91, 92, 90, 99, 98, 94 y 99. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos lo que es la ganancia de peso de cada uno de estos 20 animales que han sido distribuidos en estos 4 tratamientos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es estimar cuál ha sido la variación que ha existido en cuanto a lo que es el experimento en cada uno de los tratamientos, tomando en cuenta que puede existir una variación simplemente atribuible a la fisiología del animal y a lo que es el medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, si yo hago eso, pues tendré que hacer primero una sumatoria, ¿no? A ver, ¿cuántos kilogramos de peso, ¿no?, yo he podido vender en el mercado, ¿no?, con lo que refiere al tratamiento testigo? 90 kilos más 92 más 94 más 91 más 89, ¿cuánto es? 457. Vamos con el tratamiento de lo que es la chicha. $472. Con la borra de cerveza, los residuos de la chicha. ¿Cuánto? 461. El tratamiento con pellet. 480. Muy bien. Entonces, ¿con cuál de los tratamientos he alcanzado una mayor producción? Con el tratamiento 3 en base a pellet. Ya, muy bien. Entonces, viene la pregunta. En total, ¿cuántos kilogramos de alimento he podido yo producir con todos los tratamientos? Es decir,
457 más 472 más 461 más 480. ¿Cuánto es la sumatoria total? El testigo es 456. ¿Acá es 456? Sí. A ver, sí, es cierto, es 56. Ya, como les decía, ¿cuánto es la sumatoria total? 1869. 1869. 6, 7, 8, sí, está en lo correcto. Ah, muy bien. No, entonces fíjense que yo estoy produciendo porcinos, ¿no? Y al final de los 5 meses voy a vender en total kilogramos 1869 kilogramos, ¿no? Pero, ¿cuánto será mi promedio? ¿Cuánto será mi media? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la media? Número total de datos entre... sumatoria de datos entre número total de datos, ¿correcto? 1869 entre 20, ¿cuántas? ¿1869 entre 20? 90 93.45. Entonces casi 93.5 kilogramos, ¿no? Es lo que yo estoy incrementando de peso en los porcinos, ¿no? Antes de el sacrificio. Ah, muy bien, todo perfecto. Entonces, como yo estoy tratando de demostrar cuál va a ser el mejor de los tratamientos, o más bien dicho, tratando de demostrar si existe o no una diferencia estadística significativa entre estos tratamientos, debo recurrir a lo que es mi análisis de varianza. El análisis de varianza es un proceso estadístico en el cual voy a tomar en cuenta todos los factores que van a influir en lo que es mi experimento, ¿no? ¿Podría yo tomar en cuenta lo que es el sexo de los porcinos? Sí, sí, puedo hacerlo, porque puedo hacer una diferenciación entre machos y hembras, ¿no? Yo conozco, ¿no?, que fisiológicamente los machos tienen la capacidad de ganar mayor peso que las hembras, ¿no? Entonces, puedo utilizar ese factor, ¿no? Factor sexo. Puedo utilizar el factor racial, ¿no? Hacer una comparación entre lo que es las razas criollas con las razas mejoradas. E incluso ya se están manejando las líneas, ¿no? La línea PIC, que es el cruce de varias razas, pero con características ya totalmente definidas, ¿no?, que tienen pues la capacidad de engordar, pero no en grasa, sino en carne magra. Entonces la raza puede ser otro factor, ¿no? Puedo hablar de lo que es el peso inicial, ¿no? Tal vez voy a tener un experimento donde no todos mis animales van a estar o van a iniciar con el mismo peso. ¿Puede pasar? Claro que sí. Pero en mi experimento, que es tan pequeño y tan sencillo, yo solamente voy a indicar que mi fuente de variación única que tengo son los tratamientos. ¿Está bien? Es decir, la única diferencia que voy a tomar en cuenta para estimar la diferencia entre los distintos grupos es únicamente el tratamiento que voy a emplear en cuanto al alimento para determinar la ganancia de peso. Por lo tanto,
si ha habido una diferencia en lo que es ganancia de peso, yo puedo atribuirla directamente a lo que es el tratamiento, siempre y cuando mis unidades experimentales sean homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que para empezar debo eliminar lo que es el factor sexo. O bien trabajo únicamente con machos o bien únicamente con hembras. Voy a eliminar lo que es el factor racial, ¿no? O únicamente puedo trabajar con criollos, o únicamente voy a trabajar con la raza Yorkshire, o únicamente voy a trabajar con la raza Landras, ¿ya? Voy a eliminar los factores ambientales y de manejo. Es decir, todos mis animales van a estar en el mismo galpón, bajo las mismas condiciones, ¿ya? Ninguno va a tener preferencias. Muy bien. Cuando estoy eliminando esos factores, estoy tomando en cuenta que la variación que va a existir en la ganancia de peso es atribuible únicamente al alimento. Y que hay una segunda fuente de variación, pero esa es atribuible a lo que es el error experimental. Puede ser que dentro de estos 20 animalitos haya alguno que haya nacido con un pequeño defecto a nivel intestinal, ¿no? Que no tenga un buen desarrollo, ¿no? Que eso le ha impedido ganar el peso de manera normal. Puede ser que dentro de estos 20, por alguna razón, alguno se haya enfermado, ¿no? Se hayan mordido, ¿no? Haya estado enfermo durante un par de semanas hasta que se recupere por completo, ¿no? Pero en ese par de semanas no ha consumido el alimento de la manera adecuada y su ganancia de peso no ha sido la óptima, ¿no? Entonces, ese tipo de factores son atribuibles a lo que es el error experimental. Por lo tanto, mi análisis de varianza, también conocido como AMBA, ¿no? Análisis de varianza, o en algunos libros lo van a encontrar como ANOVA. Bueno, este término es más en inglés. Analysis of varianza, ¿no? Bueno, como nosotros trabajamos en el idioma español, ¿no? Para nosotros es únicamente AMBA, ¿no? Análisis de varianza. Entonces, este análisis de varianza nosotros lo vamos a construir en un pequeño cuadro. Bueno, a ver, luego lo vuelvo a escribir. Pero este cuadro tiene que ver con lo que son las fuentes de variación. Tiene que ver con lo que son los grados de libertad. Tiene que ver con la sumatoria de cuadrados. Tiene que ver con lo que es los cuadrados medios. Tiene que ver con lo que es el valor de f calculado y con lo que es el valor de f tabular. Entonces, acá yo voy a realizar mi análisis de varianza. Entonces, esta pequeña tablita ustedes la van a copiar y enseguida la resolvemos.
concreto de este pequeño experimento que estamos realizando. ¿Cuáles son mis fuentes de variación? ¿No? ¿Eh? No. Hemos dicho que hemos descartado lo que es sexo. Hemos descartado lo que era raza. Muy bien. Mi primera fuente de variación son los tratamientos. Muy bien. ¿Cuál es mi segunda fuente de variación? Exacto. Mi segunda fuente de variación que voy a tomar en cuenta es únicamente el error experimental. Y como ya no tengo más fuentes de variación, voy a tener a los totales, ¿no? O simplemente total, ¿no? Entonces, ya que tengo lo que va a ser mis fuentes de variación, ¿no? Puedo aplicar esto, ¿no? Y hacerlas coincidir con las demás columnas, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Una breve explicación. ¿Por qué el valor de F? ¿Por qué simplemente se toma en cuenta esa letra? F. ¿Alguien? Resulta que el estadístico que desarrolló todo este proceso para hacer la comparación, ¿no? De los distintos resultados en los experimentos fue el señor Alexander Fischer, ¿no? Entonces le colocó directamente la inicial de su apellido, ¿no? En todo caso, el valor de F, ¿no? Es el valor, ¿no? Que él atribuyó a través de las distintas pruebas estadísticas y pudo lograr generar una tabla de comparación, la cual se conoce como la tabla de F, ¿ya? Donde, al igual que en la anterior clase vimos lo que es chi cuadrado y t del túnel, hablábamos de la tabla de chi y la tabla de t, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la tabla de F, ¿no? Que básicamente tiene el mismo principio. Aplica lo que es el error experimental a un nivel del 5% y al 1%. ¿Qué es lo que lo hace de especial? La sumatoria de los cuadrados. Es decir, el análisis de varianza no es nada más que una descomposición de la sumatoria de cuadrados y la variación calculada con el error experimental. Por lo tanto, para nuestro experimento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar nuestros datos al cuadrado, vamos a elevar la sumatoria de cada uno de los tratamientos al cuadrado y claro, vamos a dividirlo entre los números de tratamiento, vamos a dividirlo entre lo que son los grados de libertad, para luego, ¿no? Al obtener el valor de F calculado, vamos a compararlo con el valor de F tabular, ¿no? Y de dicha comparación, nosotros vamos a determinar si existe o no diferencia significativa
entre estos tratamientos. Entonces, grados de libertad, ¿no? Tratamientos -1, error experimental, tratamientos y repeticiones -1, tratamientos por repeticiones -1, ¿ya? Sumatoria de cuadrados del tratamiento, sumatoria de cuadrados del error, sumatoria de cuadrados totales. Cuadrados medios, sumatoria de cuadrados de los tratamientos entre grados de libertad del tratamiento, sumatoria de cuadrados del error entre grados de libertad del error. Y claro, para hallar el valor de f, ¿no? Cuadrado medio del tratamiento entre cuadrado medio del error, ¿no? Y el valor de f vamos a trabajar con el 5% de error experimental y también con el 1% del error experimental. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta comparación, vamos a validar una hipótesis, ¿no? Tenemos acá nuestro experimento. ¿Cuál será nuestra hipótesis? ¿Cuál será mi hipótesis alterna? ¿Cuál será mi hipótesis nula? Porque solamente tenemos dos hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula? Que todos mis tratamientos son iguales, ¿no? Que el tratamiento testigo o tratamiento 0 es igual al tratamiento 1, que al mismo tiempo es igual al tratamiento 2, que al mismo tiempo es igual al tratamiento 3. ¿Cuál será mi hipótesis alterna? Que los tratamientos son diferentes o al menos uno de ellos es diferente. Por lo tanto, el tratamiento testigo va a ser diferente al tratamiento 1, el cual va a ser diferente al tratamiento 2, el cual va a ser diferente al tratamiento número 3, ¿no? Entonces, a través de esta comparación entre el valor de f calculado y el valor de f tabular, ¿no? Yo voy a validar una de estas dos hipótesis, ¿no? Si es que, ojo con esto, si es que yo logro validar mi hipótesis nula, entonces yo simplemente en el valor de f calculado voy a calcular, voy a indicar estas iniciales, ns. ¿Qué significa? No significativo, ¿no? Simplemente, cuando estoy validando mi hipótesis nula, voy a indicar que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, ¿no? Sencillamente se coloca NS, no significativo, ¿correcto? Sí, NS, nada más, ¿no? Cuando esa tablita ustedes ven únicamente eso, las letras NS, ¿qué significa? No significativo. No existió diferencia significativa entre los tratamientos, es decir, estadísticamente hablando, todos son iguales. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros validamos la hipótesis alterna? ¿No? Entonces, en vez de colocar las letras NS, ¿no? Simplemente colocamos este símbolo. Como superíndice, ¿no? Vamos a colocar el símbolo, ¿no? De lo que es el asterisco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
que sí existe diferencia significativa entre los tratamientos, ¿no? Así de sencillo. Ahora, muchas veces ustedes van a encontrar que en estas tablas aparece una doble, ¿no? Un doble símbolo de asterisco. ¿Qué significa eso? A ver, usando la lógica, ¿qué significaría eso? Eso, que exista mucha más diferencia. Básicamente, como son dos, es doblemente significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro experimento ha sido comprobado con un error del 5%, ¿no? Se le ha dado un asterisco, ¿no? Pero hemos hecho la comparación luego al 1% de error, ¿no? Y sigue siendo significativo, entonces colocamos doble asterisco. Por lo tanto, ¿no? Los resultados son doblemente significativos. Existe una alta diferencia entre los distintos tratamientos. ¿Cómo identificamos eso? Simplemente al momento de hacer la comparación. ¿Está bien? Ahora, ya que entendemos la simbología del caso para nuestra tabla de frecuencias, tenemos que determinar una simple cosa más, lo que es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿no? Para nuestro experimento tenemos que determinar si hemos realizado o no un buen manejo. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense, tenemos esto. Resulta que en el tratamiento testigo, a los 5 meses, un animalito ha llegado con un peso de 60 kilos, ¿no? Pero otro, increíblemente, ha llegado con un peso de 120 kilos, ¿no? Para compensar, a uno le hemos inyectado hormonas, ya, ha crecido más rápido, ¿no? Acá podemos hacer lo mismo para el tratamiento 1, ¿no? Uno lo hemos tenido que vender con un peso de 55 kilogramos, ¿no? Y otro, pues para compensar, ha llegado a los 110 kilos y el otro también a los 115 kilos. Básicamente, estamos hablando que las sumatorias van a ser casi iguales, pero existe una mayor diferencia entre individuos, ¿correcto? No puede ser que uno me esté pesando 55 y el otro 110. Entonces, prácticamente es el doble de diferencia, ¿correcto? Entonces, esas diferencias entre individuos que existen, ¿ya? Nosotros vamos a verla con lo que es el coeficiente de variación. Entonces, este coeficiente de variación nos va a dar el porcentaje, ¿ya? El coeficiente de variación es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido entre la media multiplicado por el 100%. Tradicionalmente se conoce que si este coeficiente de variación es mayor al 30%, el manejo que se ha realizado en el experimento no ha sido bueno. Si el coeficiente de variación es superior al 30%, existe una alta variabilidad entre los individuos de un mismo tratamiento o de los mismos tratamientos, ¿correcto? Entre mayor sea la variabilidad, ¿no?,
menos precisión vamos a tener en el experimento. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros queremos validar el experimento, realmente pues deberíamos tener mayor cantidad de animales para el experimento, ¿no? Eso cubriría algunos datos que se nos han disparado, ¿no? Pero en lo que es la ciencia, nosotros tenemos que reportar las cosas tal y como son, ¿no? Tenemos que hablar la verdad. Estos han sido nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de 10, 20, 30 páginas contando todo lo que ha pasado en el experimento, nuestras peripecias, nuestro sufrimiento. No, así nosotros no justificamos nada, ¿no? Lo único que podemos indicar es el coeficiente de variación. Si nuestro coeficiente de variación es superior al 30%, eso quiere decir que ha existido una gran diferencia o ha habido una diferencia muy marcada entre los individuos de los distintos tratamientos, ¿no? O individuos que pertenecen al mismo tratamiento. Lo que nosotros estamos intentando buscar era la diferencia que iba a haber entre los individuos de un tratamiento y otro tratamiento, ¿no? Es decir, nosotros básicamente buscamos determinar cuál es el mejor de los tratamientos, pero si tenemos datos muy altos o muy bajos entre individuos del mismo tratamiento, eso es lo que va a incrementar mi coeficiente de variación. Y entonces, cuando el coeficiente de variación es muy alto, que eso quiere decir que ha existido problemas dentro del experimento, el cual ha hecho que los datos sean muy variables. Mientras más variables sean los datos al interior de un tratamiento, pues menos exactitud y menos precisión va a existir en el experimento. Entonces, si nuestro coeficiente de variación es muy alto, podemos indicar que si otra persona quiere hacer el mismo experimento, tal vez no va a obtener los mismos resultados. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hacemos experimentación, podemos hacer experimentos de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay la experimentación que es de tipo enseñanza-aprendizaje. Simplemente consiste en hacer una réplica de un experimento que ya se ha hecho hace varias gestiones para obtener los mismos resultados. ¿Cuál es la ventaja? Que los estudiantes van a aprender sobre el manejo de las unidades experimentales, van a aprender sobre la alimentación, van a recoger los datos y pues ellos simplemente ya van a generar, ¿no?, su propio análisis de varianza, ¿no?, validando o refutando dicha investigación. Hay otros experimentos los cuales pues son más puros, es decir, nacen a través de nuevas pruebas, nuevas ideas, ¿no?, que normalmente pues tienen que tener un procedimiento, una metodología ya marcada, pero aparecen nuevos alimentos, nuevas metodologías, ¿no?, nuevos sistemas de procesos, ¿no? Entonces ya es algo novedoso, es algo nuevo, ¿no? En cambio tenemos algo que es mucho más profundo, ¿no?, las investigaciones posgrado, donde el experimento pues ya va a tener un carácter mucho más profundo, ¿no?, donde las investigaciones tienen que pasar pues por varias pruebas para poder convertirse en algo que va a estar ya dentro de los libros, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca en los perros. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca en los perros? En el humano está. ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca en el humano?
¿Cuánto es la temperatura corporal en el humano? 36.5, 37, ¿no? ¿Y a cuántos individuos creen ustedes que debieron haber muestreado para generar o llegar a esa conclusión? En todos los países del mundo, a un número de muestra, ¿no? Donde los primeros científicos dijeron, no, el rango es este, más allá ya es anormal, o menos es anormal, ¿correcto? Entonces, cuando esos conocimientos ya se validan, recién se publican a nivel internacional, y eso se hace en varios congresos, ¿no? Entonces, este año va a ser el Congreso Mundial de Camélidos. Vamos a ir a participar como universidad con algunas investigaciones que estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que realizamos con estudiantes de tipo pregrado y hay otras investigaciones de tipo posgrado, algunas que estamos desarrollando únicamente entre puros colegas, ¿no? Docentes de la materia, con docentes de anatomía, docentes de fisiología, de microbiología, pues para hacer una caracterización de los microorganismos del primer compartimiento del rumen, ¿no? Otra investigación que estamos desarrollando es con la caracterización de los fluidos corporales a nivel de compartimiento 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, ese tipo de investigaciones pues no lo hacen, ¿no?, en otros países porque no tienen camélidos. ¿A quién les corresponde hacer? A los científicos de este lado del mundo que sí tienen esos animales, ¿no? Pero bueno, de esas cosas vamos a ir hablando más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿O no entendí nada? Bueno, creo que andan más ocupados en su práctica. Ya, a ver, escribiremos un poco. Escriban, por favor. El análisis de varianza. El análisis de varianza es un método estadístico que sirve para analizar la variación total de los resultados experimentales. ¿Qué sirve? Ya, de nuevo, ya. Estadístico que sirve para analizar la variación total de los resultados experimentales de un diseño en particular. Descomponiéndolo en fuentes de variación. Descomponiéndolo en fuentes de variación independientes, atribuibles a cada uno de los efectos, en que constituye el diseño experimental. Se toma en cuenta al error experimental. Entre paréntesis, factores no
controlados dentro del experimento. Factores no controlados dentro del experimento. ¿No? Eso es el desorden experimental. Factores que nosotros no podemos controlar. ¿No? Cierro paréntesis. Además de los tratamientos. Además de los tratamientos. Punto seguido. También pueden incluirse factores, bloques, e interacciones. De acuerdo al modelo planteado. Ya, ¿no? Entonces, fíjense que este análisis de varianza es el más sencillo de todos, pero acá yo podría colocar entre fuentes de variación lo que es sexo, raza, ¿no? ¿Qué otros factores más hay? Edad, ¿no? Entonces, todos los factores que yo voy a tomar en cuenta para hacer mi experimento, ¿no? Es decir, las interacciones. Será interesante hacer la comparación entre machos y hembras, pero al mismo tiempo hacer la comparación entre machos de la raza Landras contra machos de lo que es la raza Duroc, ¿no? ¿Cuál de esas dos razas, dos machos, ganará más peso? Entonces, esa es una interacción. Subtítulo. L más Z. Estos tres números me suman 10. Pongan atención. Tengo tres números. X, Y y Z. La sumatoria de X más Y más Z me da 10. ¿Cuánto puede ser X? ¿Cuánto puede ser Y? ¿Y cuánto puede ser Z? A ver, 5, 3 y 2, ¿no? También podría ser 1, 1 y 8, ¿no? También puede ser 1, 2 y 7, ¿no? Entonces, hay n combinaciones, ¿correcto? Ah, muy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo directamente indico, ¿no?, que en vez de colocar z, yo voy a condicionar a que este valor sea 4? ¿No? X y Y, ¿qué valor podría ser? Pueden ser 3 y 3. Ah, ya. ¿No? Entonces, hay un menor tipo, o no, hay un menor rango de combinaciones. Mientras menor sea el rango de combinación, menor va a ser la libertad que se va a tener para elegir a los valores que van a poder llegar a hacer el cálculo conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo establezco que Y va a ser únicamente 2? ¿Cuánto va a ser X? Forzosamente ya va a tener que ser 4. ¿Hay algún otro margen? ¿Hay algún otro valor que pueda adoptar X? Ya no se puede, ¿correcto? A eso nos referimos con grados de libertad. Cuando nosotros podemos estimar cómo es que estos valores van a tender a sufrir esa variabilidad. Ya, siguiente. Factor de corrección. Factor de corrección. Factor de corrección es la suma total de los valores
es la suma total de los valores elevado al cuadrado. Dividido entre el número total de unidades experimentales. Dividido entre el número total de unidades experimentales. Entonces, factor de corrección, ¿ya? Simbolizados con las letras FC. Más bien no tiene una B. Sería Fútbol Club Barcelona, ¿no? No. Bueno, a ese equipo yo no le voy. No. Ya, entonces, factor de corrección. Factor de corrección les había dicho que es la sumatoria total de los datos que he obtenido, ¿ya? Y elevado al cuadrado, ¿ya? Dividido entre el número total de datos, que en este caso va a ser tratamientos multiplicado por las repeticiones, ¿no? ¿Cuántos tratamientos yo tengo en mi experimento? Tengo 4, con el testigo son 4, ¿no? ¿Cuántas repeticiones yo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Por qué? Tenía 20 individuos, los he dividido en 4 grupos, ¿no? Y cada uno a 5 animales, ¿vale? Por lo tanto, tengo mi primera repetición, ¿no? De 4 individuos. La segunda, 4 individuos. La tercera, 4 individuos. La cuarta, 4 individuos. Y finalmente la quinta repetición de otros 4 individuos. El número de repeticiones podría ir creciendo, ¿no? Mientras más repeticiones tenga, más exactitud voy a tener. Pero bueno, solamente cuento con 5. No hay ningún inconveniente, ¿no?